Hace 5 años, quedé embarazada del hijo de Samuel. Gracias a ese bebé, pude casarme con él y convertirme en su esposa legítima. Durante estos 5 años, Samuel nos ha ignorado por completo, tanto a mí como a nuestro hijo. Hace 3 días, nuestro hijo murió en un accidente de tráfico, pero él se fue a Siberia con su primer amor para cumplir juntos el sueño de su juventud. Han pasado 3 días desde que John se fue, y Samuel aún no ha regresado. Capítulo 1. En la capilla ardiente, la gente iba y venía con expresiones de tristeza y pesar en sus rostros. Solo yo sabía que todo era pura fachada. Me serví un vaso de agua en el comedor, cuando escuché las risitas y murmullos de unas mujeres a mis espaldas. Han pasado varios días desde que murió el niño. ¿Por qué su padre aún no aparece? ¿No lo sabes? La voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. Samuel se fue a las montañas nevadas con Laura. En esos lugares no hay señal. La familia de Samuel ha llamado hasta reventar los teléfonos, pero nadie contesta. A lo mejor no contesta a propósito. La mujer torció la boca. Todo el mundo sabe que ella entró en la familia por quedarse embarazada antes del matrimonio. Si no fuera por ella, Samuel y Laura estarían juntos desde hace tiempo. Entre todos esos murmullos, finalmente me desplomé en la capilla, vencida por el dolor. Cuando desperté tras haberme dado medicamentos, el barullo continuaba. La cabeza me dolía como si fuera a estallar. Me di la vuelta y hundí la cara en la almohada, queriendo escapar de todo aquello. Las lágrimas habían empapado la almohada, pero Samuel seguía sin volver. El bullicio cesó con el sonido de unos pasos pesados. Alguien entre la multitud pareció decir: «Samuel, por fin has vuelto». ¿Samuel? Imposible. Estaba lejos, en Siberia con Laura. ¿Cómo iba a volver? Aunque quisiera hacerlo, ¿acaso Laura se lo permitiría? Laura había elegido precisamente el cumpleaños de John para llevarse a Samuel en un vuelo internacional. Esa noche, John mantuvo la cabeza agachada mientras las velas de su pastel se consumían. La luz iluminaba su carita redonda, revelando una profunda decepción. Le encantaban los dulces, pero ese día no probó ni un bocado de tarta. Con su vocecita infantil, preguntaba una y otra vez: «Mamá, ¿cuándo volverá papá?». Nunca lloraba ni hacía berrinches. Desde pequeño había sido muy maduro, sabiendo que su padre no lo quería, y mucho menos a su madre. En estos 5 años, el único deseo de John era que su padre pasara un cumpleaños con él. Pero hasta el final, ese deseo nunca se cumplió. Alguien apartó la silla de al lado y se sentó. Ese aroma era de la persona que había compartido mi cama durante 5 años. Cuando se acercaba, podía reconocerlo por su olor, sus movimientos, incluso por una simple mirada. Antes anhelaba tanto que se acercara, pero después de que mi corazón se enfriara por completo, ni siquiera tenía ganas de mirarlo. Samuel se sentó. Su voz era fría. «Lo siento». Otra vez lo siento. Cuando se iba a Siberia con Laura, lo detuve tirando de su manga, suplicándole: «¿Podrías irte mañana? Hoy es el 5º cumpleaños de John. Quiere que su papá lo pase con él». Durante todos estos años de matrimonio, sabía que no tenía derecho a pedirle nada. Después de todo, este matrimonio no era lo que él deseaba. Pero cuando se trataba de John, no podía evitar suplicar. Como era de esperar, Samuel apartó mi mano con indiferencia. «Lo siento, Laura me está esperando». Pero su hijo también lo estaba esperando, solo que esta vez, John ya nunca más lo esperaría. Todo mi cuerpo estaba helado. Me encogí y hundí más la cara. Samuel estaba sentado a mi lado. Sabía que estaba despierta. Siempre había sido suspicaz y sensible. En todos estos años, ninguno de mis movimientos escapaba a su mirada. Primero, temía que volviera a manipularlo. Segundo, temía que lastimara a la mujer de su corazón. «¿Ya despertaste?». El tono de Samuel no mostraba ni pizca de tristeza, más bien cierta urgencia. «La gente de abajo ya se fue. Levántate a comer algo». ¿Cómo podía estar tan tranquilo, como si el que murió no fuera su hijo? En efecto, en todos estos años, nunca había considerado a John como su hijo, ni a mí como su esposa. Si no fuera por las artimañas de mi madre, nunca habría llegado a su cama
ni me habría convertido en su esposa. Samuel me odiaba, y también odiaba a mi madre. Una vez nos llamó el granjero y la serpiente. Al pensar en John, sentí un nudo en la garganta. Hundí la cara en la almohada húmeda. Mi voz salió ronca y entrecortada por el llanto. ¿Ya fuiste a ver a John? Sí. Qué bien que lo hayas visto. Me esforcé por contener las lágrimas. Ahora vete. La voz de Samuel era ligera como el viento. No recibí las llamadas. El equipo de comunicación se averió cuando entramos a la montaña. Es verdad. Ya nada me importaba. Está bien, vete. Capítulo 2. Samuel no se fue. Su descontento con mi actitud era evidente. Aitana, el niño es tan pequeño. ¿Cómo pudiste dejarlo salir solo? Soy el padre del niño. Me debes una explicación. ¿Una explicación? She, solté una risa suave y me incorporé lentamente. Mi rostro estaba surcado de lágrimas, la piel marcada por la presión, las cuencas de mis ojos hundidas, la mirada vacía, el rostro pálido como la cera. De lejos, parecía una calavera. Luego miré a Samuel, impecable en su traje formal, sentado con rigidez, el rostro frío como el hielo, sin rastro de tristeza ni lágrimas. Parecía más un oficial interrogando a un criminal, mientras yo me había convertido en la acusada. ¿De qué te ríes?, preguntó Samuel frunciendo el ceño. De ti. ¿Sabes a dónde quería ir John cuando salió? Samuel me miró, indicándome que continuara. Quería ir a buscarte. Te llamó muchas veces, pero nunca contestaste. Dijo que quizás papá se había perdido y no encontraba el camino a casa, que tenía que salir a buscarte. Samuel se detuvo un momento. ¿No lo detuviste? Pude calmarlo 1 o 2 veces, pero estaba preocupado por ti, y cuando yo... De pronto me sentí patética y ridícula. ¿Para qué explicarle todo esto? Me detuve y respiré profundamente. Fue mi culpa. Esas pocas palabras desataron una tormenta en la gélida habitación. Los ojos de Samuel se llenaron de escrutinio. Sosteniéndole la mirada, pronuncié palabra por palabra. Mi error fue enamorarme de ti sin conocer mis límites, casarme contigo por casualidad y tener a John. Mi error fue traerlo al mundo, hacerlo sufrir tanto y no poder protegerlo. Bajo la mirada opresiva de Samuel, curvé los labios en una sonrisa. Pero mi mayor error fue albergar esperanzas sobre ti, ser tan tonta como para creer que podríamos volver a ser como antes. El rostro de Samuel perdió toda expresión, quedándose sin palabras. Cuando cayó la bofetada, ni Samuel ni yo reaccionamos a tiempo. La persona irrumpió desde fuera, entre llanto y gritos, y después de golpearme, me zarandeó por los hombros. «No puedes ni cuidar a un niño. ¿Cómo te atreves a llamarte madre?» Quien me golpeó fue la tía de Samuel. Siempre había sido arrogante y despectiva. Nunca le gusté, y menos aún John. Había empujado a John, le había dado melocotones podridos, y susurrado al oído de John que su padre lo detestaba. Su dolor desgarrador en ese momento no era más que una actuación frente a Samuel. Me quedé sentada, entumecida, recibiendo varias bofetadas hasta que me sangraron las comisuras de los labios. Samuel, mi esposo, simplemente observaba con frialdad desde un lado, inmóvil, sus ojos llenos de indiferencia. Desde siempre, cuando John y yo más necesitábamos ayuda, nunca extendió su mano. Me tiraban del cabello con fuerza, y entre los gritos e insultos, me encontré con los ojos gélidos de Samuel. Antes, si me caía y me raspaba un poco la piel, se ponía nervioso, fruncía el ceño y no paraba de preguntarme si me dolía. Ahora, me golpeaban frente a él, y podía observar con total indiferencia. Durante todos estos años, mi relación con Samuel pasó de la emoción juvenil a un amor cauteloso cuando él se volvió impredecible, hasta que finalmente, mediante cálculos y manipulaciones, me casé con él y me convertí en su esposa. Antes sentía amor, esperanza y culpa hacia él. La cuerda tensa de estos días finalmente se rompió. Me levanté bruscamente, agarré el brazo de la tía y le devolví la bofetada. Quedó aturdida, cubriéndose la cara, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que había pasado. En esta casa, aparte de Samuel, no le había fallado a nadie, y mucho menos John.
Esta bofetada debería haberla devuelto hace mucho tiempo. El día que fuimos al cementerio, las heridas de mi rostro aún no habían sanado. Mi mejilla izquierda estaba hinchada, con varios arañazos en la barbilla. Si Samuel no nos hubiera separado a mí y a su tía ese día, las heridas habrían sido peores. Pero fue a mí a quien apartó. Sentada en el coche, el frío me envolvía por todos lados, pero no sentía nada. Solo miraba vacía por la ventana. Samuel estaba sentado a mi lado cuando recibió una llamada. Era Laura. El día del entierro de John, como padre, insistía en atender la llamada de otra mujer. Su tono seguía siendo despreocupado, pero con Laura mostraba una paciencia especial. Sí, todavía tengo que ocuparme de algunas cosas por unos días más. Regresa primero tú. ¿Ella? Me giré ligeramente y sentí la mirada de Samuel recorrerme. Luego me pasó el teléfono. Laura quiere hablar contigo. En el pasado, probablemente habría arrojado el teléfono. Pero sin John, ¿qué sentido tenía hacer esas cosas? Ante la mirada sorprendida de Samuel, tomé el teléfono con una sonrisa y me lo acerqué al oído. La pantalla aún conservaba su calor. Antes anhelaba tanto acercarme a él, a su aroma, su voz, su calor corporal. Ahora, con solo tocarlo, sentía náuseas. La voz de Laura llegó a través del auricular, tan segura como siempre, con un dejo de sonrisa. «Aitana, ¿estás bien?» No emití sonido. El ambiente junto a mí era opresivo, como si me atreviera a decirle una palabra dura a Laura. Él me echaría del coche de inmediato. Samuel ya había hecho algo así antes. Capítulo 3. Era otra noche de intensas nevadas. Solo había llamado a Laura delante de él para advertirle que dejara de destruir familias ajenas, y Samuel montó en cólera, estrelló el teléfono contra el suelo y me echó de casa. Aquella noche caminé 2 horas bajo el gélido temporal. Después estuve una semana con fiebre. Él no vino a verme ni una sola vez. Fue John quien permaneció a mi lado, junto a la cama, presionando mi frente con sus manitas tiernas mientras me llamaba mamá una y otra vez. Sobreviví por John. ¿Cómo habría podido ese niño vivir en esta casa sin mí? Pero ahora soy yo quien vive sin él. Las fuerzas se me escapan poco a poco del cuerpo, hasta el punto de perder las ganas de seguir viviendo. En mis oídos, Laura sigue repitiendo su pregunta. «Aitana, ¿estás bien después de perder a tu hijo?» Su voz es suave y baja. Claramente no quiere que Samuel, que está a su lado, la escuche. «Seguro que no estás bien, porque has perdido tu baza». John era, efectivamente, mi baza para casarme con Samuel. Sin ese niño, no me habría casado con él. Pero sin ese niño, ¿qué sentido tiene que siga en esta casa? Este nunca fue mi lugar, no desde el principio. Con la garganta seca y dolorida, logro articular. «Entonces te lo devuelvo». Laura se queda helada. «¿Qué?» «Te lo devuelvo a ti». Me corrijo de inmediato. Las palabras no son correctas. «Perdón, siempre fue tuyo». El teléfono me es arrebatado al instante. Samuel cuelga la llamada, con una expresión de incredulidad y los ojos llenos de furia. ¿Qué tonterías le estás diciendo a Laura ahora? ¿Qué puede decirle una madre que ha perdido a su hijo, a la amante de su marido? No hay advertencias, tampoco maldiciones, solo rendición. Bajo una lluvia fina, enterramos a John. La foto era de cuando tenía 3 años. Ese día habíamos quedado para hacernos un retrato familiar. John y yo llegamos temprano y esperamos desde la mañana hasta la noche. A nuestro alrededor, familias felices charlaban y reían, con buenas relaciones, posando según las indicaciones del fotógrafo. Todas esas risas y conversaciones hacían que John y yo pareciéramos aún más patéticos. Yo podía soportar la frialdad de Samuel, pero ¿y John? Bajo el cielo gris, frente a la fría lápida, en la foto no sonríe. Después de todo, aquel día John se hizo la foto conteniendo su decepción. No quería que yo me sintiera triste. Alguien sostiene un paraguas a mi lado. Inclino la cabeza, rezo y me confieso ante la tumba de John, rogando que en su próxima vida tenga padres que lo amen, que no sufra el desprecio como en esta. Veo gotas de lluvia caer ante mis ojos y una sombra que pasa. Parece Samuel.
Abro los pesados párpados y veo el borde de su abrigo negro rozar una sombra. Se inclina y deja algo frente a la tumba de John. Solo cuando se incorpora puedo ver qué es. Un set de bloques de construcción de coches de carreras. El corazón se me encoge. Sin comprender, agarro inmediatamente la manga de Samuel. Temiendo que monte una escena delante de tantos familiares y amigos, me dice en voz baja: «Lo que tengas que decir, hablamos en casa». «¿Qué es eso?», pregunto con calma. Samuel mira hacia atrás. «El regalo de cumpleaños para John. Me lo había pedido antes, no tuve tiempo de...» «¿Te lo pidió?», «Lo habíamos acordado». Asustado por mi expresión de completa desesperación, Samuel me agarra la muñeca. «¿Qué pasa?». Las piernas me fallan. Siento como si un cuchillo me desgarrara por dentro, y caigo de rodillas ante la tumba de John. «Mi niño». En su último cumpleaños, aunque recibió un regalo falso, lo aceptó con una sonrisa. John seguramente sabía que el reloj lo había comprado yo, pero cuando le dije que era un regalo de papá, lo recibió feliz y dijo que tenía que agradecérselo. Él lo sabía todo. Sabía que todos estos años su padre nunca lo había querido, que nunca le había preparado ni un solo regalo de cumpleaños. Y ahora, después de muerto, recibe este regalo tardío. ¿Pero de qué sirve ya? Capítulo 4. El ambiente en casa era pesado. El padre de Samuel lo estaba esperando. Wilkins se apoyaba en su bastón, con el ceño fruncido, aunque su tono conmigo fue bastante amable. «Aitana, sube primero». Lo sabía. Wilkin iba a castigar a Samuel otra vez. El padre de Samuel, Wilkin, era la única persona en esta casa que me quería, que confiaba en mí y que apoyó mi matrimonio. Solo porque años atrás, mi padre le salvó la vida en un momento crítico. Cuando mi padre murió, el pilar de nuestra familia se derrumbó. Wilkin, para devolver el favor, le dio a mi madre un trabajo como ama de llaves, tareas ligeras y un buen salario. También arregló que Samuel y yo fuéramos a la misma escuela, pidiéndole que cuidara de mí, como si fuera su hermana menor. Samuel cumplió, pero yo, sin conocer mis límites, me enamoré de él. Wilkins sabía que Samuel había llegado tarde al funeral de John y quería castigarlo, según las reglas familiares. El ama de llaves subió corriendo para pedirme que intercediera, gritando y tirando de mí. «El Señor siempre te ha querido mucho. Di algo bueno por él. Date prisa». ¿Por qué debería ir? Antes amaba a Samuel con todo mi corazón. Cuando lo herían o regañaban, sufría más que él. Pero eso era porque lo amaba. Después, viéndolo correr de un lado a otro por Laura, el amor desapareció, dejando solo vergüenza y culpa. ¿Cuántas veces quise irme con John? ¿Y cuántas veces Wilkin me miraba con sus ojos arrugados, rogándome en voz baja que me quedara, aunque fuera por John, por el último deseo de mi madre? No debía haber aceptado. Me puse la ropa más sencilla y ordené mis cosas. En la maleta no había nada mío, todo era de John. Me quité los aretes y los dejé en el tocador. Solo cuando confirmé que no me llevaba nada que no me perteneciera, sentí alivio. Evité al ama de llaves y bajé. Samuel ya había recibido el castigo. Estaba de rodillas, apoyando las palmas en el suelo, apretando los dientes para aguantar. Al levantar la cabeza, sus ojos enrojecidos se encontraron con los míos, pero no lo miré más. Wilkin tiró el bastón y se acercó. Era la persona que más respetaba en esta casa, quien nos dio a mi madre y a mí un buen ambiente, un lugar donde vivir. Incluso ahora le estaba agradecida. «Tío». Lo llamé así una vez más. «No, papá». Recuerdo el día que entré a esta casa. Wilkin tomó mi mano y la puso sobre el dorso de la mano de Samuel, aconsejando con seriedad. «Aitana es una buena chica. Debes tratarla bien». Igual que cuando mi madre y yo llegamos por primera vez, él me presentó a Samuel de la misma manera. «Aitana será tu hermana de ahora en adelante. Irán juntos a la escuela. Debes cuidarla bien». La diferencia era que el Samuel adolescente aún me sonreía, me cuidaba en la escuela, me llevaba a la cafetería, me esperaba después de clases e insistía en que fuera a verlo jugar. Aunque las chicas que gustaban de él formaban largas filas fuera de la cancha, él insistía en que yo fuera. Era tan brillante, tan excelente, el centro de atención donde fuera.
Yo era lo más común que podía existir. Cuando estaba a su lado, siempre agachaba la cabeza, vestía ropa sencilla, llevaba una cola de caballo. Podía usar el mismo uniforme por mucho tiempo. Cuando le hablaba, ni siquiera me atrevía a mirarlo a los ojos. Era tímida e introvertida. Nada agradable. En ese entonces, todos en la escuela sabían que Samuel me llevaba consigo, porque su padre le debía la vida a mi padre. Era buena persona. No le importaba mi falta de sociabilidad ni mi torpeza. Me llevaba a todos lados. Pero cuando apareció Laura, ese equilibrio se rompió. La persona que veía a Samuel jugar desde fuera de la cancha se convirtió en ella. Quien iba con Samuel a comer todos los días también era ella. No recuerdo bien cómo llegó silenciosamente al lado de Samuel. Solo recuerdo que al principio no noté nada. Fue la inexplicable frialdad de Samuel y ese comentario de una compañera en el baño. Aitana no tiene ni pizca de tacto. Samuel ya está saliendo con Laura y ella sigue pegada como una bombilla. Bombilla. Saliendo. Esas palabras me hicieron alejarme de Samuel. Desde entonces, con mucho sentido común, me mantuve lejos de él. Busqué excusas para no comer juntos ni ir y venir de la escuela. Incluso en casa evitaba encontrarme con él. Pero cuando aparecí en la cafetería con un compañero, él vino a buscarme, se paró junto a la mesa, mirando al chico con esa mirada altiva, y dijo: ¿No comes conmigo porque estás saliendo con alguien? No entendía. Solo no quería ser una bombilla. Pero después, por casualidad del destino, separé a Samuel y Laura, esa pareja que todos envidiaban. Ahora era momento de devolverle ese lugar. Samuel, que estaba de rodillas, se levantó. Esos golpes no le dolían. Me miraba, pero yo miraba a Wilkin y dije: «Tío, las cosas que debo dejar las puse en la habitación. Me voy hoy». Aitana. Mudarme, divorciarme, eran cosas que ya había discutido con Wilkin días atrás. Él no estaba de acuerdo, insistía en que me quedara, como todos esos años que me detuvo, pero también sabía que sin John, no me quedaría en esta prisión que mi madre construyó para mí. Samuel, como un extraño, no entendía nuestra conversación. ¿Irte? ¿A dónde? Su pregunta enfureció a Wilkin. «Cállate, animal». Samuel frunció el ceño. Su mirada era tan compleja que no se podía descifrar. «Aitana es mi esposa. Si se va, ¿no tengo derecho a preguntar?» Así que sabía que yo era su esposa, solo que esta esposa nunca fue reconocida por él. Wilkin se enfureció tanto que le dolió el corazón. Se agarró el pecho, pálido. Me acerqué a sostenerlo, consolándolo suavemente. «Tío, no se altere». «Aitana». Wilkin lamentaba profundamente el fracaso de mi matrimonio con Samuel. No me culpaba. «Esto es mi culpa. No eduqué bien a este animal. Te hizo sufrir. Hizo que John. Si tu madre lo supiera, seguro me culparía». «Tío, no diga eso». Lo ayudé a sentarse. Mi mirada se encontró con la mirada inquisitiva de Samuel. «El tío no está bien de salud. Debes cuidarlo más». Sin la tristeza y las lágrimas de días anteriores, mi calma actual mostraba aún más dolor. Al pasar junto a Samuel, él agarró mi muñeca. «Explícate bien. ¿A dónde vas exactamente? ¿Por qué te vas?» El mayor dolor es la muerte del corazón, algo que Samuel no entendía. Ya no sentía ningún apego hacia él. Sin mirarlo más, me solté con fuerza de su mano. Capítulo 5. Al tercer día de haberme ido, me desmayé en casa. Era algo que ya me esperaba. Cáncer de estómago, diagnosticado hace 2 meses. En aquel entonces, John aún estaba conmigo, y yo seguía activamente el tratamiento. El día que recibí el diagnóstico, se lo mencioné a Samuel, pero solo recibí su mirada fría. Su odio hacia mí ya había echado raíces profundas, y me di cuenta demasiado tarde. Mi plan original era curarme y marcharme de la familia Pei con John. Ahora parece que seré yo quien vaya a buscar a John. Lo que no conté ese día fue que John salió corriendo a buscar a Samuel porque me vio desmayarme del dolor. Un niño de 5 años aún no sabe llamar a una ambulancia. Lo primero que se le ocurrió fue buscar a papá. Después de tantas vueltas, jamás imaginé que al abrir los ojos en el final de mi vida, la persona que vería sería Rafael. Durante la universidad, Rafael era mi compañero de clase.
Venía de una familia humilde, pero tenía excelentes calificaciones, dedicándose por completo a los estudios. Era completamente diferente a Samuel, con su aire de superioridad y su privilegiada situación económica. Antes, Samuel decía que Rafael se hacía el virtuoso y me pedía que me mantuviera alejada de él. Cuando lo defendí, Samuel me acusó de ser desleal. Sabía que quería ser médico y sabía que lo lograría, pero nunca esperé convertirme en su primera paciente tras regresar del extranjero. Verlo de pie junto a mi cama con su bata blanca lo hacía lucir imponente, haciéndome sentir aún más patética y miserable. Me recordó a cuando estábamos en la escuela y me miraba con desdén diciendo: «Aitana, ¿cómo puedes dormir tan tranquila con esas notas tan malas?». Yo siempre hacía un mohín y respondía: «El hermano Samuel me llevará a estudiar al extranjero, dice que no necesito esforzarme tanto». Cada vez que decía eso, la expresión de Rafael se volvía compleja. Ahora, mirando hacia atrás, finalmente entiendo lo que pensaba. Depender de alguien que no te ama suele terminar en tragedia. Yo soy el ejemplo viviente. De cualquier manera, el doctor Rafael me salvó la vida. Levanté mi mano con la vía intravenosa, moví mis dedos rígidos y le dediqué una sonrisa. «¡Hola!». El doctor Rafael aparentemente no quería hablar mucho conmigo, así que envió a una enfermera a cuidarme. Fui traída por un vecino y aún no había pagado los gastos médicos. La enfermera me preguntó por el teléfono de algún familiar. Sonreí alegremente y dije: «Sin padres, sin familia». La enfermera me miró con compasión y fue más delicada al retirar la aguja. «El doctor Rafael dice que necesitas hacerte una radiografía y un chequeo completo». Me puse mi viejo abrigo sin fuerzas. Era de hace muchos años, no abrigaba bien y las mangas tenían bolitas. Realmente no se veía bien. Encogí las manos y me levanté. «No es necesario, solo me desmayé del cansancio, estoy perfectamente». En casa de Samuel, aparte de Wilkin, nadie me respetaba. Todos sabían que vivía de su caridad, que había calculado cómo meterme en la cama de Samuel para convertirme en la señora de Samuel. Por eso, todos estos años no disfruté del trato que merecía una esposa de Samuel, ni recibí el amor de un marido. Viví peor que una sirvienta. La enfermera estaba medio convencida. Después de todo, mi aspecto no era mucho mejor que el del paciente grave de al lado. Por supuesto, soy una paciente terminal de cáncer de estómago, solo que es un secreto. Cuando John estaba vivo, necesitaba protegerlo, así que visité muchos hospitales en secreto, buscando opciones de tratamiento, retorciéndome de dolor en el suelo, vomitando sin parar. Tomé el recibo y fui a pagar. Cubriéndome el estómago, salí tambaleándome de la fila de pago. Cuando mi vista se nubló, me pareció ver a Samuel. Llevaba el abrigo que le compré, abrazando a otra mujer. En ese momento, deseé que mi conciencia estuviera aún más borrosa, así no vería la bufanda que tejí con mis propias manos para Samuel alrededor del cuello de Laura. Después de que se llevó la bufanda, le pregunté muchas veces: «¿Dónde está la bufanda?». Solo decía que la había olvidado. Resulta que se la había dado a Laura. Podría haberla tirado, pero eligió humillarme de esta manera. No me sorprendió. Al contrario, sentí una paz genuina. Quizás fue en ese segundo cuando Samuel agotó todo mi amor y culpa hacia él, junto con la muerte de John. Todo se desvaneció. De pie entre la multitud bulliciosa del hospital, recordé muchas cosas de estos años. La corbata que le regalé a Samuel, Laura la usaba como trapo. En el aniversario de muerte de su madre, lo esperé hasta altas horas de la noche, solo para ver en las redes de Laura. Siempre logras conmoverme. Incluso la bufanda que tejí punto por punto estaba en el cuello de Laura. Mi madre me enseñó a tejer esa bufanda. Fue la primera vez que tejía. Cuando se la di a Samuel, esperaba ansiosamente, aunque fuera una sonrisa suya. Pero no hubo nada. Solo la tomó y dijo: «La próxima vez no te molestes con estas cosas». Quería decirme que por más que me esforzara sería inútil, pero yo solo quería compensar. Quería ser una buena esposa. En ese momento, quien estaba a mi lado tirando de mi manga para consolarme era John. Dijo: «Mamá, no estés triste, papá solo es terco». Pobre niño. Si fuera con alguien que le gusta, ¿cómo podría ser terco? Con Laura, nunca fue terco.
Capítulo 6. Medio mes después de que John se fuera, sobrevivía a base de analgésicos. Las fuerzas se me escapaban del cuerpo poco a poco. El dolor se hacía cada vez más intenso. Cuando ya no podía soportarlo, me atiborraba de pastillas. Después de cada vómito, me sentía como un cascarón vacío. Necesitaba tomar muchos medicamentos y abrazar el osito favorito de John para poder dormir. En medio del sopor, no dejaba de pensar. Cuando John se fue, ¿también le dolió tanto? Él no tenía analgésicos. Debió sufrir mucho al marcharse. Fue mi culpa, no supe cuidarlo bien. Mi John. Cuando mi conciencia estaba a punto de desvanecerse, escuché unos golpes en la puerta. Si no fuera porque el dolor seguía siendo tan nítido, habría pensado que era la muerte llamando. En la puerta estaba el doctor Rafael. Mi expresión se volvió aún más sombría. Antes no era tan insistente. En el pasado, cuando le rogaba que me explicara algo, siempre se mostraba indiferente, muy frío. ¿Qué le pasaba ahora? Aitana, estás muy mal. Deberías ir pronto al hospital para un chequeo. Era médico, un buen médico. Con solo mirarme podía ver lo grave que estaba mi enfermedad. Rafael no había cambiado mucho comparado con el pasado, solo había madurado un poco, y la arrogancia en sus ojos era más evidente. Como decía Samuel, era altivo, y la gente altiva no soporta las humillaciones. Ofender a alguien antes de morir. No tenía corazón para eso. Doctor Rafael, ¿ya no tiene otros pacientes? Me esforcé por parecer mordaz. ¿Cuánta comisión gana por hacerme tantos exámenes? Rafael parpadeó. Aitana, le daré dinero, pero deje de acosarme. Di media vuelta. Entré a buscar dinero y se lo metí en las manos. ¿Es suficiente? El doctor Rafael se fue. Era de esperarse. ¿Quién aguantaría a una paciente tan caprichosa? Morir sola era el mejor final para mí. Tragué las pastillas y cerré las cortinas para descansar, cuando dos figuras en la calle captaron mi atención. Eran Rafael y Samuel. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿No debería estar acompañando a Laura en este momento? Estaban discutiendo, a punto de llegar a los golpes. Sin importarme el malestar, bajé corriendo las escaleras. Sin pensarlo, me interpuse entre ellos, reprimiendo la picazón en mi garganta, y levanté la vista hacia él. ¿Qué haces aquí? Samuel seguía igual, de pie bajo el viento nocturno, con los faldones de su abrigo ondeando suavemente. La luz de la luna caía sobre sus rasgos marcados, añadiendo una capa de frialdad distante. Miraba a Rafael con hostilidad y agresividad, igual que en la escuela. Cada vez que veía a Rafael usando mis cosas o ayudándome, se enfadaba durante horas. Al final siempre me preguntaba, Aitana, ¿acaso no tienes manos? ¿Por qué necesitas que otros te ayuden? No permitía que otros hombres me ayudaran, pero podía darle toda su paciencia a Laura. Antes lo amaba, por él me alejé de mucha gente. Ahora solo quería seguir mi corazón. Protegí a Rafael detrás de mí. Me giré y tiré de su manga para que se fuera. Él y Samuel se miraban fijamente, el aire cargado de tensión. Si no le hubiera rogado, no se habría ido así. Al ver esto, el rostro de Samuel se cubrió de escarcha. Con una risa fría dijo, «Dejas la buena vida en casa para venir a este lugar, así que era para estar con tu amante. ¿Buena vida? Resulta que ser ignorada por mi esposo, despreciada por todos y perder a mi hijo era una buena vida a los ojos de Samuel. Esta buena vida ya no la quiero, se la dejo a Laura. Insuentos, les deseo que envejezcan juntos y tengan muchos descendientes». Hablé con calma, sin histeria, igual que el día que me fui, con la misma simplicidad con que diría, «No voy a comer aquí la próxima comida». Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Samuel. Estos días probablemente pensó que mi petición de divorcio era solo un impulso por la muerte de John. Después de todo, antes también había hablado de irme, y todo quedó en nada. Era normal que dudara. Aitana, ¿lo has pensado bien? Era mi decisión más firme. No cambiaría. Mi partida, ¿no es acaso lo que has deseado todos estos años? Un momento de silencio. Samuel asintió, con una sonrisa burlona. Tú lo has dicho. Cuando te arrepientas en el futuro, no vengas a rogarme. Mirando su espalda alejarse, no pude evitar preguntarme, ¿acaso tengo futuro?
Esa noche, vi la nueva publicación de Laura. Frutos del amor. La foto mostraba un flamante anillo de diamantes en su dedo. Capítulo 7. Las células cancerosas se esparcían por mi cuerpo, sin saber hasta qué punto habían avanzado. Enfrentaba todo con una sonrisa, incluso anhelando un poco la muerte. Así podría ver a John de nuevo. Llevaba más de medio mes sin verlo, y lo extrañaba mucho. Sin embargo, en todos estos días sin ver a Samuel, no lo había recordado ni una sola vez. Antes me preocupaba por él constantemente, cuidándolo hasta en los más mínimos detalles. Cuando viajaba por trabajo, yo preparaba su equipaje, me ocupaba de la casa y mantenía las relaciones con familiares y amigos. Cuando volvía borracho de sus reuniones sociales, yo le cambiaba la ropa y le daba sopa para la resaca. Compartíamos la misma cama, pero vivíamos en mundos diferentes, y aún así, en plena madrugada tenía que llamar a Laura para asegurarle que estaba bien. Yo me desvivía por todo, pero la mujer que él llevaba siempre a su lado era Laura. Durante sus viajes, ni siquiera contestaba mis llamadas. Las pocas veces que lo hacía, era Laura quien respondía. Se quedaba junto a Samuel como si fuera lo más natural del mundo, diciéndome con una sonrisa: «Samuel está durmiendo. No me extraña que te deteste, solo sabes molestarlo». Le respondí: «Cuídalo bien». «¿Acaso necesito que me lo digas? No creerás de verdad que eres su esposa, ¿verdad? Si no fuera porque lo manipulaste, ¿realmente crees que te habría casado contigo?». En ese momento me quedé sin palabras. Sin todas esas preocupaciones, mi vida se volvió mucho más ligera. Para aguantar unos días más, fui al hospital de todos modos. No para tratarme, solo quería conseguir algunas medicinas para llegar hasta Navidad. A John le encantaba la Navidad. Cuando fuera a verlo ese día, seguro estaría muy feliz. Caminando entre la multitud, probablemente no parecía una persona sana. Aunque estuviera envuelta en ropa gruesa y con bufanda, mis mangas vacías revelaban que estaba tan delgada que solo quedaban huesos. Después de recoger las medicinas y salir del hospital, el doctor Rafael me alcanzó. Me di vuelta para mirarlo mientras se acercaba con el ceño fruncido, su mirada fija en mi rostro. Rápidamente me cubrí con la bufanda, temiendo que notara algo extraño. Excepto alguien gravemente enfermo, nadie adelgazaría tanto en tan poco tiempo, y con esa delgadez enfermiza. «Aitana». Rafael parecía querer decir algo, pero sus palabras se convirtieron en un suspiro. «¿A dónde vas ahora?», respondí en voz baja. «A la estación. Te llevo». No sé por qué, pero las lágrimas de repente me inundaron. Quise rechazar su oferta, pero Rafael ya había comenzado a caminar. Cada día, muchas personas pasaban por esta calle frente al hospital. No era la única con una enfermedad terminal, sola y desamparada. La voz de Rafael resonó en mis oídos. «Después de que me fui la última vez, ¿Samuel no te malinterpretó?». «Siempre solía malinterpretar lo que había entre nosotros». Negué con la cabeza. «No, ya nos divorciamos». Cuando me fui a estudiar al extranjero y escuché que se habían casado, me sorprendió mucho. Antes de irme, él me buscó. Me amenazó para que no me fuera. Dijo que tú. Rafael miró las dos sombras en el suelo y soltó una risa baja. «Olvídalo. Aunque Samuel es una persona muy contradictoria. Me dijo que no me gustara tú, pero solo decía que te veía como una hermana». Me detuve. «¿Él? ¿Cuándo dijo eso?». «Después de que apareció Laura». Entonces recordé. Antes de que apareciera Laura, Samuel todavía venía corriendo de repente para quitarme mi refresco. Bebía del mismo que yo había tomado. Luego se inclinaba para besarme la mejilla, sonriendo mientras me advertía: «No bebas tanto frío, este es mío ahora». Pero eso fue hace tanto tiempo, tanto que casi había olvidado que alguna vez tuvimos recuerdos tan hermosos. Nuestra relación ambigua era evidente para muchos. Al principio, Samuel nunca daba explicaciones. Lo busqué y lo seguí. Ese atardecer alargaba su sombra, bajo los plátanos. Sus ojos brillaban con una sonrisa. Le pregunté: «¿Por qué no lo aclaras?». Me devolvió la pregunta. «¿Aclarar qué?». El aire estaba caliente. Samuel parpadeó. Justo cuando iba a hablar, llegó el auto del chofer para llevarnos a casa. Al llegar, Samuel entró solo al estudio de Wilkin
y se quedó allí mucho tiempo. Desde entonces, se volvió repentinamente distante. Ya no me invitaba a comer, ni me recogía después de clases. Lo busqué varias veces, pero siempre me decía con frialdad: «No me molestes». No sabía qué había salido mal. Intenté complacerlo desesperadamente, pero fue inútil. Entonces apareció Laura. Ya no bebía de mi refresco, mucho menos me besaba, y se alejaba cada vez más de mí. Los amigos le preguntaban: «¿No estabas con Aitana? ¿Por qué ahora tienes algo con Laura?». Fruncía el ceño, completamente impaciente. «Solo veo a Aitana como una hermana, y si no fuera por su padre, ni siquiera merecería ser eso». No era de extrañar que cuando lo llamé por mi cumpleaños, su rostro se ensombreció de repente, advirtiéndome fríamente: «Aitana, vives aquí por tu padre, no hay otra razón. No andes chismeando, antes de hablar, piensa si mereces hacerlo». Esas palabras fueron como agujas de hielo, atravesando mi corazón. Días después, mi madre también me aconsejó que no soñara con casarme por encima de mi posición, que en casa de Samuel solo éramos huéspedes y debíamos ser cuidadosos en todo. Desde entonces, guardé los sentimientos y el amor que no debía tener. Justo cuando estos sentimientos estaban por desaparecer, mi madre me empujó a la cama de Samuel. Los días que siguieron solo me quedaron el arrepentimiento y la frustración. Capítulo 8. Delante de Rafael, dije con serenidad: «Entre Samuel y yo ya no hay nada». No pasaron ni unas horas antes de que estas palabras llegaran a oídos de Samuel. La noche era fría y desolada, envolviendo el vehículo oscuro. Samuel estaba de pie junto al coche. Se había quitado el abrigo y solo llevaba el traje. Sostenía un cigarrillo entre los dedos, y el humo que lo rodeaba le daba un aire casi etéreo. «¿Que no hay nada? Aitana, tuviste un hijo mío». Aún recordaba que habíamos tenido un hijo. No tenía fuerzas para indagar más. Solo sonreí. «El niño ya no está, así que ya no hay nada entre nosotros». Samuel se quedó sin palabras. Cuando el cigarrillo estaba a punto de consumirse y le quemaba los dedos, de repente dijo con una ternura profunda: «Aitana, ¿habrá más hijos?». «No los habrá. John era único, nunca habrá otro». No lo negué y seguí su conversación. «Sí, los habrá. Tú y Laura tendrán muchos hijos. Y yo solo quería encontrar un lugar tranquilo para pasar mis últimos días». «¿Y tú?», Samuel preguntó con sarcasmo. «¿Tú y Rafael también tendrán hijos?». Tenía la cabeza embotada y no presté atención al «también» en su pregunta. Solo quería librarme rápidamente de esta persona que me causaba dolor. No quería volver a verlo, ni siquiera antes de morir. «Piensa lo que quieras». Me di la vuelta para irme, pero Samuel se enfureció y me agarró fuertemente del brazo. En su rostro habitualmente indiferente apareció una emoción. «¿Has olvidado? Todavía eres mi esposa. Pronto dejaré de serlo». El viento me golpeó la garganta y sentí un sabor metálico y dulce subiendo. Samuel me miró inquisitivamente, como si tratara de discernir si era verdad o mentira. Después de un momento, llegó a una conclusión. «Aitana, sigues siendo igual de torpe para intimidar. ¿Crees que sin mí podrías vivir? Nadie amenazaría con su propia vida. Además, con o sin él, parecía que ya no podría seguir viviendo». Después de esto, como si quisiera obligarme a volver, Samuel no me dio mi parte en la división de bienes del divorcio. Deliberadamente me humilló e incluso me quitó la casa donde vivía. Me convertí en una persona sin hogar, mientras él se casaba con otra. Nadie podría volver a casarse menos de un mes después de la muerte de su hijo, pero Samuel lo hizo. La noticia de su boda con Laura me llegó por diversos canales. Escuché cuán alegre era esta boda, cuán furioso estaba Wilkin, cuán feliz estaba la familia, y cuántos chismes circulaban en privado. Pero para mí, todo esto no era más que una broma. Ya no formaba parte de esta farsa. ¿Por qué debería importarme? Cuando Laura llamó, yo estaba tomando mis medicinas con agua tibia. Las pastillas eran muy amargas, la amargura se extendía desde mis entrañas, y las náuseas eran incontenibles. Aitana, Samuel y yo nos casamos a finales del mes que viene. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?
Da igual. No perdí tiempo en palabras innecesarias. Solo dije, felicitaciones. Colgué el teléfono y seguí tragando las pastillas. No sabía que cuando Laura llamó, Samuel estaba a su lado, con expresión abatida, sin el menor aspecto de un novio. Probablemente solo entonces comprendió que mi deseo de divorciarme era real, y que realmente ya no sentía nada por él. Sin hogar, era como un perro callejero. Samuel llamó, seguramente para burlarse de mí. Estaba parada en la entrada de la estación con mi equipaje, mirando el ir y venir de la gente, mientras su voz llegaba a mis oídos como un sueño. Aitana, te doy una última oportunidad. ¿Volverás? Mis ojos estaban algo secos y ásperos. Al final se había ablandado. Quizás por los viejos tiempos me pedía que volviera. Pero ¿por qué cuando John estaba vivo no pudo ser misericordioso y acompañar al niño aunque fuera una vez? Era demasiado tarde. Nadie necesitaba ya esta reconciliación. Apreté el osito de peluche de John en mi mano, que aún conservaba el aroma a leche del niño, como si pudiera sentir su temperatura corporal. Al tocarlo con los dedos, era como si tocara el alma de John. Samuel, no volveré, nunca volveré. Miré los ojos del osito de peluche, como si estuviera mirando el alma de John. Mi voz temblaba sin control. En el pasado te hice daño. Lo siento. Y también me disculpo en nombre de mi madre. En realidad, hace 2 años ya quería divorciarme, pero Wilkin le prometió a mi madre que me cuidaría. Él no estaba de acuerdo. Lamento mucho haber retrasado tanto tiempo tu relación con Laura. Después de decir esto, colgué el teléfono. Antes de subir al autobús, recibí un mensaje de Rafael en mi móvil. Aitana, tienes cáncer de estómago terminal. ¿Por qué no vas a tratarte? Capítulo 9. Cuando Rafael me encontró, estaba en la playa. Era el último deseo de John. Había hecho una lista, con la esperanza de cumplir sus sueños en el tiempo que me quedaba. El primero, celebrar el cumpleaños con papá. Lo taché. El segundo, ir a la playa en familia. Ahora que estamos divorciados, solo yo soy la familia de John. Supongo que este deseo puede considerarse cumplido. De pie en la orilla, la arena suave y húmeda bajo mis pies. Las olas acariciaban suavemente mis tobillos. El infinito mar azul se desdibujaba ante mis lágrimas. Quería compensarlo todo, pero mis sollozos se hacían cada vez más fuertes. ¿Cuánto mejor habría sido si lo hubiera traído cuando John aún vivía? Al menos no se habría ido con tantos remordimientos. Pero en aquel entonces siempre pensaba que debíamos venir todos juntos, que Samuel no podía faltar. Al final, solo yo estaba aquí, sola frente al mar. El viento y la arena golpeaban mi cuerpo dolorido. Me forcé a mantenerme erguida durante todo el camino de regreso al hotel. Al llegar a la puerta de mi habitación, Rafael estaba allí como una aparición. Su silueta temblaba ligeramente, aún furioso, pero su profesionalismo médico prevalecía. Aitana, ¿sabes que te estás matando? Una paciente que no se trata y viaja tan lejos, ¿qué es sino buscar la muerte? No había tomado mis analgésicos a tiempo y me desmayé del dolor. Por suerte, cuando perdí el conocimiento, había un médico a mi lado. De lo contrario, ni siquiera habría podido cumplir el tercer deseo de John. El doctor Rafael quería llevarme al hospital, pero en mi estado, ir allí solo sería desperdiciar dinero en hospitalización. Ya no me quedaba mucho. Los gastos médicos anteriores los había cubierto Rafael. Su situación económica no era buena. En la universidad siempre llevaba la misma camisa blanca, con el cuello y los puños desgastados y arrugados por tanto lavarlos. Bajo el sol se podía ver la pelusa. A diferencia de la riqueza de Samuel, sus días eran austeros. Precisamente por esa austeridad, tenía que devolverle el dinero. Le pregunté, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Hacía tanto tiempo que nadie me trataba bien. Rafael no dijo nada, solo tomó una bufanda limpia y me la puso con delicadeza. Antes tú eras muy buena conmigo. ¿De verdad? No recordaba nada de eso. Resulta que cuando la enfermedad llega a este punto, afecta la memoria. En aquel entonces, solo tenías ojos para Samuel. Es natural que no recuerdes las migajas de bondad que tuviste con alguien como yo. No sé por qué,
pero detecté cierto resentimiento en su tono. Rafael sabía cómo salvar vidas. Me dio medicamentos y, mirando mi rostro enfermo, dijo con seriedad: «Los analgésicos no pueden salvarte. En tu estado, lo mejor sería empezar la quimioterapia cuanto antes». ¿La quimioterapia puede salvarme? Solo me haría sufrir otra vez, para al final irme de forma horrible. No quería eso. Quería irme hermosa, para que John pudiera reconocerme. No podía asustarlo. El silencio de Rafael fue su respuesta. Era médico, pero ante el cáncer, ningún médico podía garantizar al 100% la vida del paciente. Sosteniendo el agua caliente entre mis manos, encontré cierta tranquilidad resignada. «Doctor Rafael, ya que me encontraste, ¿podrías hacerme un favor?». Rafael apartó la mirada, pero aún pude ver el brillo acuoso en el rabillo de sus ojos. «Si es algo sobre arreglar tus asuntos finales, no lo haré». «No es eso. ¿Podrías tomarme una foto? Cuando me vaya, quémala para mí». La terraza del restaurante frente al mar ofrecía una vista espectacular del océano. Me paré allí con ropa limpia, pero mi cuerpo estaba demasiado débil para aguantar mucho tiempo en el viento. Rafael me tomó fotos junto al mar. Estas fotos eran para John, para decirle que había cumplido su deseo. Apoyada en la barandilla de la terraza, mostré la primera sonrisa sincera en días. Rafael intentaba que saliera bien en las fotos, pero una enferma difícilmente puede verse hermosa. Justo cuando me esforzaba por curvar mis labios en una sonrisa, queriendo dejar la mejor imagen, Samuel apareció de repente detrás de Rafael y le arrebató el teléfono. Inclinó la cabeza para revisar las fotos. Cada una mostraba mi imagen junto al mar, todas tomadas por Rafael. La atmósfera hermosa se rompió al instante. Mis fotos fueron borradas sin dejar una sola. En la luz difusa, los dedos de Samuel estaban blancos por la presión al sostener el teléfono, su mandíbula tensa, mirándonos como si fuéramos un par de desgraciados. «Aitana, ¿cuánto tiempo te he estado buscando? ¿Todos estos días has estado con él?». Rafael dio un paso adelante, probablemente queriendo explicar mi condición. Lo detuve, apoyándome en su brazo para sostenerme. «Aún no te he felicitado por tu boda». Mirando hacia atrás, llamé hacia la puerta. «¿Señorita Laura?». Los cuatro cenando juntos. La última vez había sido en la universidad. Después de tantos años, Laura no había cambiado nada, seguía siendo la más habladora en la mesa. Me servía comida, sin parecer encontrar absurda la situación. «Aitana, solo han pasado unos días y... ¿cómo te has adelgazado tanto?». No solo delgada, mis labios y rostro estaban sin color. Cuando ella lo mencionó, Samuel también me miró, con una mirada que parecía llevar dolor. Probablemente era mi imaginación. ¿Cómo podría él sentir dolor por mí? ¿Así es como el señor Rafael cuida a la gente? ¿Qué tenía que ver esto con Rafael? Para mí, era solo un antiguo compañero de clase, un médico, que dejara su trabajo para buscarme, persuadirme de volver para la quimioterapia, y me acompañara 2 días. Ya estaba muy agradecida. ¿Con qué derecho lo criticaba Samuel? ¿Cómo me cuida es asunto nuestro? Era la primera vez que dejaba a Samuel en una situación incómoda así. Laura rió nerviosamente, poniendo su mano sobre la de Samuel. «Samuel, ¿qué te dije? Aitana seguro está bien. Mira, te preocupaste por nada». Samuel retiró su mano. Fue entonces cuando noté que el anillo de Laura había desaparecido, y el que llevaba Samuel era nuestro anillo de bodas. ¿Qué significaba esto? Durante todos estos años de matrimonio, solo yo había llevado este anillo, como si este matrimonio fuera mi monólogo. Dejé de actuar, me retiré, y ahora él lo llevaba puesto. Era demasiado irónico. «Aitana, recuerdo que antes te encantaba lo picante», Laura dijo mientras ponía un trozo de cordero asado en mi plato. El fuerte picante me irritó la garganta. Rafael apartó el plato. «El pasado es pasado. Lo que gustaba antes, puede que ya no guste ahora». Un paciente con cáncer de estómago comiendo picante era prácticamente suicida. Rafael me había salvado de la situación, pero Laura insistió. «El doctor Rafael sigue protegiendo a Aitana. En aquel entonces yo decía que hacían buena pareja y finalmente están juntos».
¡Felicidades! ¿Ya terminaste? La voz de Samuel se tensó. ¡Cállate! El rostro de Laura mostró vergüenza y pánico. ¿Cómo podía Samuel hablarle así? Incluso yo estaba sorprendida. Él adoraba a Laura, la protegía como un tesoro, apenas le había dicho palabras duras, y ahora se ponía frío por una broma. Además, en la universidad, él también se había unido a Laura para bromear sobre nosotros. Cuando comía con Rafael, Laura aparecía de repente para molestarnos, diciendo cosas ambiguas. Samuel se paraba a su lado, mirándonos con frialdad, y decía melancólicamente: «Hablan tanto durante una comida, realmente hacen buena pareja». Antes él también decía estas cosas, pero ahora no permitía que Laura las dijera. Samuel empujó el trozo de carne hacia mí otra vez. Siempre era así, forzándome a tragar lo que no me gustaba. No creo que un bocado pueda hacer daño. ¿Estarás satisfecho si lo como? Tomé los palillos con los ojos enrojecidos. Antes lo amaba, después viví con él por culpa, ahora no tenía nada, y aún así quería matarme. Sin esperar su respuesta, bajo la mirada atónita de Samuel, me comí ese trozo de carne. Apenas mastiqué y tragué cuando Rafael me arrebató los palillos. ¡Aitana! ¿Los médicos siempre eran tan alarmistas? No era veneno, no moriría. Aún no quería morir, solo quería deshacerme de Samuel. Qué extraño. Cuando nos casamos anhelaba tanto verlo, pero él nunca volvía a casa. Ahora divorciados, aparecía constantemente. ¿Pero para qué lo necesitaba ya? Un dolor punzante me atacó de repente. Me tapé la boca, pálida como un fantasma. Rafael se levantó y soltó: «Qué vergüenza que seas el esposo de Aitana. Ella tiene cáncer de...». La voz se detuvo abruptamente. Apreté fuertemente su mano. Samuel preguntó confundido: «¿Cáncer de qué?» «Problemas estomacales». Tan pronto como lo dije, no pude evitar toser, doblándome, tosiendo sangre carmesí en mi palma. Capítulo 10. Después de regresar de la playa, Samuel comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia, y mi aspecto empeoraba día a día. Insistió en llevarme al hospital. Me solté de su mano bruscamente. «¿Podrías dejar de molestarme, por favor?» Mi firmeza lo desconcertó. «Aitana, nunca me dijiste que tenías problemas estomacales». Con la garganta tan seca que dolía, mi voz sonaba como una sierra oxidada, cortando la distancia entre nosotros. «Es solo un problema estomacal. Deberías preocuparte por Laura». «¿No temes que realmente me case con ella?» Samuel apretó mi muñeca con fuerza, su calor corporal transmitiéndose hacia mí. «Sin John, ahora solo deseo que tengan muchos hijos y sean felices». Samuel quizás tendrá muchos hijos en el futuro, pero nunca volverá a tener a John. Fue su primer hijo, una deuda que jamás podrá saldar en esta vida. Tras la partida de John, Samuel rara vez mostraba su tristeza, pero ahora estaba frente a mí nuevamente, con aire melancólico, preguntándome con sinceridad: «Aitana, en tu corazón, ¿qué es más importante, este niño o yo?» «John es más importante». Apreté los labios, tragándome el dolor y la amargura. Sin John, nuestro matrimonio no habría durado tanto. En ese instante, algo pareció romperse en los ojos de Samuel. Me liberé de él, subí las escaleras, cerré la puerta con llave y tragué muchos analgésicos. Antes de que el medicamento hiciera efecto, el dolor abdominal desencadenó un desorden en varios órganos. Era como si una mano gigante recorriera mi interior, arañando todo a su paso. El dolor era como una tortura lenta. Corrí al baño, y mientras vomitaba, vi un hilo rojo. Era sangre. Al cerrar la ventana, miré hacia abajo. Samuel seguía allí, como una estatua en el viento nocturno y la oscuridad. Exhausta, me desplomé en la cama. No sé cuánto tiempo pasó cuando sonó el teléfono. Era Samuel. Parecía ebrio, sin saber lo que decía. Apenas pude distinguir una frase: «Aitana, extraño a John». Colgué y, soportando el dolor, bloqueé su número. No puedo perdonarme. Esta enfermedad es mi castigo, y lo acepto de buen grado. Pero antes de morir, John tenía 2 deseos sin cumplir. El tercero, que papá le permitiera tener un gatito. Decía que todos sus compañeros del jardín tenían uno,
y él también quería. Pero cuando Samuel lo escuchó, su rostro se llenó de disgusto y le dijo al niño: «Ya es suficientemente molesto cuidarte a ti solo». Entendía que no quisiera más vínculos conmigo, pero no podía hablarle así al niño. Esa vez tuvimos una gran pelea. Me llamó arpía histérica y yo le dije que no merecía ser padre. Se rió con frialdad 3 veces. ¿Crees que me importa ser este padre? La sangre se me subió a la cabeza de golpe. Me abalancé y le di una bofetada. Él me empujó sobre unos cristales rotos. Mi palma quedó ensangrentada, pero él se fue con indiferencia. Ese día pensé que John había ido a la escuela con el chofer, pero estaba escondido en casa. Me limpió la sangre de las manos, llorando desesperado, su carita arrugada mientras se secaba las lágrimas con sus manitas. «Mamá, ya no quiero un gatito. Nunca más». John rara vez pedía algo en toda su vida. Quería complacerlo, así que compré uno. Un gatito blanco como la nieve, pequeño y suave, muy dócil en los brazos, casi no maullaba. A John le encantó, lo cuidó con esmero durante días y lo llamó Yuan Yuan. Samuel no volvió a casa en esos días, pero cuando regresó, tiró a Yuan Yuan a la calle. John dijo que no importaba, pero sé que estuvo triste mucho tiempo. Entré a una tienda de mascotas, queriendo ver más gatitos por John. Había gatos de todos los colores, algunos perezosos, otros juguetones. Uno estaba arañando el vidrio con sus patitas rosadas, todo blanco, excepto por una marca negra en la oreja. Lo reconocí de inmediato. Era Yuan Yuan. Había engordado un poco. Sus mejillas estaban regordetas. Cuando lo criamos era muy pequeño. John podía sostenerlo con sus 2 manitas. El día que Samuel lo tiró, John no dijo nada, pero a la mañana siguiente, su almohada estaba mojada. Ver a Yuan Yuan fue como ver a John de nuevo. No pude contener mi emoción, golpeé el vidrio y alerté al personal de la tienda. Un empleado corrió a apartarme. Como una loca, señalé al gato diciendo que era mío. El empleado probablemente pensó que estaba demente y trató de echarme. No estoy loca, solo demasiado emocionada. La emoción de recuperar lo perdido. Encontré a Yuan Yuan de John. ¿Podría volver a ver a John? Pero quien vino por Yuan Yuan no fue John, sino Laura. Entró desde afuera de la tienda, intercambió una mirada conmigo y luego miró al gato. «Aitana, ¿te gusta Campanita?» Sacaron al gatito. Vi con mis propios ojos cómo Laura me había robado a mi esposo, y ahora el gato de John estaba en sus brazos, mostrándose cariñoso con ella. «Nuestra Campanita es muy buena. ¿Quieres acariciarla?» Campanita. Ya no se llamaba Yuan Yuan, pero era Yuan Yuan, lo recordaba. De repente extendí la mano para arrebatar el gato, asustando a Laura. Retrocedió rápidamente. «Aitana, ¿qué haces? ¿Te acostumbraste a robar cosas?» «Es el gato de John, no tuyo». Mi estado emocional colapsó. El dolor abdominal se intensificó y grité. Laura me miró como si fuera un espectáculo. «Aitana, Samuel me lo regaló. ¿Cómo puede ser tuyo? No te bastó con monopolizarlo tantos años y ahora quieres robar hasta un gato». Fue Samuel. Él le dio el gato de John a Laura. ¿Con qué derecho? Aunque me odie, John es inocente. Capítulo 11. ¿Desde cuándo comenzó Samuel a regalarle a Laura todo lo que era mío? Supongo que desde su cumpleaños. Después de que Laura apareciera, la mirada de Samuel la siguió a todas partes. Ella era brillante y excepcional. Parecían hechos el uno para el otro. Samuel se entristecía cuando no recibía un regalo de cumpleaños de ella. Esa noche lo vi sentado en las escaleras, contemplando la luna con rostro abatido. Me preguntó: «Aitana, ¿crees que se habrá olvidado de mi cumpleaños?» Se refería a Laura. Ocultando mi propia melancolía, le regalé el reloj que había comprado con mis ahorros del trabajo, sonriendo amargamente. «Quizás esté ocupada. Toma, esto es para ti». Samuel lo tomó sin siquiera mirarlo. Al día siguiente vino a buscarme. Laura también estaba allí. Vi mi reloj, el que le había regalado, en su muñeca. Después vinieron muchas cosas más. El chofer que Wilkin me había asignado, Samuel lo mandó a recoger a Laura. Cuando Laura tenía que participar en un concurso, Samuel le dio mis diseños. Y finalmente, la beca para estudiar en el extranjero. Ese día se plantó frente a mí, con total descaro.
sin el menor rastro de culpa. Aitana, Laura necesita más que tú ir al extranjero. Tiene mucho talento, no debería desperdiciarse. El mismo día, a mi madre le diagnosticaron cáncer de estómago. Le quedaba poco tiempo. No pude evitar sentarme junto a su cama y llorar toda la noche, sin saber si lloraba por la beca perdida, por mi madre moribunda, o por la crueldad de Samuel. En aquel entonces aún no era madre, no entendía que a los ojos de una madre, las lágrimas de su hijo son el arma más letal, capaz incluso de hacer que mi madre, quien había vivido toda su vida de manera honesta y sin ambiciones, tramara algo contra Samuel. La noche antes de que Samuel y Laura partieran al extranjero, terminé en su cama. Entendía las buenas intenciones de mi madre. Temía que Samuel se casara con Laura. Temía que después de su muerte yo quedara completamente sola. Si hubiera sabido que esa copa tenía algo extraño, nunca la habría bebido. Pero Samuel no me creyó. En esa cama de hotel me tomó del cuello y me interrogó, preguntándome por qué, si estaba con Rafael, había terminado en su cama. Le dije que no lo sabía. Se rió. Una risa penetrante, apretando cada vez más fuerte, sus palabras como cuchillas desgarrando mi pecho. Eres igual que tu madre, un vampiro de nacimiento. Esos fueron los últimos días de vida de mi madre. Fui a verla con el rostro lleno de moretones. La acusé, la culpé, le pregunté directamente, ¿qué relación tienes con Wilkin? Su rostro se puso pálido como el papel. El vapor blanco se acumulaba en capas dentro de la mascarilla de oxígeno, su voz ronca y pesada. ¿Quién? ¿Te lo dijo? Samuel. Las lágrimas volvieron a brotar mientras le decía llorando. Dice que si la madre no sirve, entonces le toca a la hija. Mi madre negó rígidamente con la cabeza. Llorando le pregunté, «Mamá, ¿qué debo hacer ahora?» Esas fueron las últimas palabras que le dirigí, la última vez que la vi. En sueños me arrodillo ante su tumba, diciéndole que me equivoqué. Lo que me responde son unas manos suaves, cálidas, con aroma infantil. Es John, pero de repente sus manos se vuelven frías, su cuerpo rígido. Lo abrazo sollozando desesperadamente, gritando sin saber qué hacer. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que pueda salvar a mi hijo? Nadie puede salvarlo. Así, con mis propios ojos, lo vi exhalar su último aliento en mis brazos. En el sueño, las lágrimas corrían por mi rostro. Más tarde, supe que mi madre y Wilkin casi estuvieron juntos años atrás, pero después ella enfermó, y al descubrir mis sentimientos hacia Samuel, quiso ayudarnos. Pero para entonces, Samuel ya tenía a Laura a su lado. Fue por mí que cargó con esa mala reputación. Incluso si tenía que ser malvada una vez antes de morir, lo haría para asegurar que yo no pasara necesidades. Pero la defraudé. No pude proteger a mi propio hijo, y además contraje la misma enfermedad que ella. La vida parece desvanecerse poco a poco. A este ritmo, no sé si podré llegar hasta Navidad. Todos los años, John esperaba ansioso la Navidad. El regalo de Navidad de este año es Redondita. Por Redondita, no dudé en venir personalmente a buscar a Samuel. Cuando Samuel llegó, yo esperaba abajo en la casa vieja, con el rostro pálido como papel. Se acercó frunciendo el ceño, su tono sorprendentemente más tierno. ¿Por qué no subes a descansar? ¿Tienes tan mal aspecto? ¿No se te ha curado aún la gastritis? Esquivé su mano que se dirigía a mi frente. No hace falta. Vine a preguntarte si fuiste tú quien le regaló Redondita a Laura. ¿Qué Redondita? Ni siquiera sabía cómo se llamaba la gata de John, y se la regaló a Laura sin más. Incluso le cambió el nombre a Campanita. No podía reír ni llorar, solo pude mirarlo con serenidad. La gata de John era suya. Los ojos de Samuel mostraron una complejidad indescifrable. Levantó la mano para acariciar mi mejilla, su arrepentimiento tan evidente que no pude ignorarlo. Subamos primero. Del tema de la gata hablaremos otro día. ¿Qué otro día me queda? Solo quiero la gata de John. Mi voz se alzó sin control, y al subir la emoción, no pude evitar toser, doblándome, con el rostro congestionado, tosiendo hasta que todo se volvió borroso ante mis ojos. Samuel quiso darme palmadas en la espalda para aliviarme. Aparté su mano,
con expresión urgente. No te agites, voy a llamar ahora mismo para recuperarla. Sacó su teléfono, echó un vistazo a la mesa vacía y gritó molesto. ¿Cómo es que no hay agua? ¿Están todos muertos? Qué raro, que se preocupara por si tenía agua para beber. Terminó de hacer la llamada a un lado. Yo esperaba su respuesta. Se acercó, con tono solemne. Voy a traerte de vuelta a Redondita. ¿Puedes esperarme aquí? Aproveché la oportunidad para mencionar otra cosa. ¿Puedes darme la parte del dinero que me corresponde después del divorcio? Necesito mucho dinero ahora. Tengo que devolvérselo a Rafael. Él no viene de una familia adinerada. El dinero que ha gastado en mí estos días representa gran parte de sus ahorros. Debo devolvérselo. No hay nada mejor que irme limpiamente. ¿Viniste aquí a pedirme que encuentre a la gata o a pedir dinero? Dije, ambas cosas. Su expresión se volvió mucho más compleja de inmediato. Me llevó con mi cuerpo débil hasta la cama, sacó una tarjeta de su billetera y me la entregó. La contraseña es el cumpleaños de John. Resulta que sí recordaba el cumpleaños de John. Recordaba esa fecha, pero nunca lo acompañó a celebrarlo ni una sola vez. Tomé la tarjeta, pero él no la soltó. Te doy el dinero, pero no es una compensación por divorcio. Samuel continuó con seriedad. Aitana, espérame. Voy a buscar la gata de John. Empezaremos de nuevo. He redecorado el cuarto de John. En su próximo cumpleaños, lo celebraremos juntos. ¿De acuerdo? Es muy tarde, Samuel. Realmente muy tarde. Esta espera pareció durar toda una vida. Mirando el interior de la casa, recordé la primera vez que entré aquí con mi madre. Samuel aún tenía aspecto de adolescente. Después nos casamos aquí. La noche que llevé el vestido de novia, no esperé nada. Luego murió mi madre. Lloré en la habitación nupcial. Él se molestó y me echó. Durante los meses que esperaba a John, siempre estuve sumida en el dolor. Cuando descubrí el embarazo, ya era muy tarde. Había pasado el tiempo para una cirugía. Durante esos meses, Samuel me sugirió más de una vez que abortara. Realmente odiaba a ese niño. No acepté. Crié a John poco a poco, sola. Lo llevé a vacunarse y a tomar medicinas. Lo vestí y lo mantuve abrigado. Lo arrullé para que durmiera. Cada lágrima suya me destrozaba el corazón. Cada sonrisa suya me quitaba todas las preocupaciones. John sabía que papá no lo amaba, ni me amaba a mí. Para que yo pudiera recibir un poco más de amor, se lastimaba a propósito, se resfriaba y tenía fiebre múltiples veces, solo para que Samuel regresara a vernos. Pero eso no era lo que yo quería, solo quería que John estuviera bien. Le dije suavemente que no se lastimara, que nada era más importante que él. Además, mentir y engañar estaba mal. Pero John no escuchó, era solo un niño. Solo quería que papá y mamá estuvieran juntos. Pronto Samuel se dio cuenta, y esa táctica también perdió efecto. Hasta que llegó la noticia de la muerte de John a sus oídos, él creyó que era una broma de John. En esta casa conocí a Samuel. Perdí a mi madre. Tuve un hijo y lo perdí. Quizás realmente hemos llegado al final. Capítulo 12. Samuel regresó de madrugada. Traía en brazos un gatito completamente blanco. Tomó una de sus patitas y me tocó la punta de la nariz. Aitana, aquí tienes a Redondito. Te lo he traído de vuelta. ¿Era realmente Redondito? Ya casi no podía ver con claridad. Cuando extendí la mano para recibir al gato, dudé un momento. Este gato tenía los ojos de diferente color. Aunque las marcas en las orejas y el tamaño eran similares, simplemente era diferente. Era intuición. ¿Qué pasa?, preguntó Samuel. Acomodó al gato en sus brazos y continuó hablando. Cuando John era pequeño, siempre pensé que tener mascotas podría lastimarlo, y entonces tú te habrías preocupado. Por eso no accedía a que tuviera una. Bajé la mano. Ya no quería cargar a ese gato. Este no era Redondito. ¿Por qué quería engañarme con un falso Redondito? Si John se enterara, seguramente me culparía. Samuel, a estas alturas, no necesitas mentirme. He esperado aquí toda una vida, y al final ni siquiera pude esperar al gato de John. Samuel se quedó perplejo. ¿Mentirte sobre qué? Este no es Redondito, dije con una calma inusual,
preguntando con certeza: ¿Dónde está Redondito? Era evidente que había ido a pedirle el gato a Laura. Mirándolo con atención, aún tenía la marca de una bofetada en la cara y el cuello de la camisa arrugado. Probablemente habían discutido. Al regresar se veía ansioso y agotado, pero aún así quería consolarme con el gato. Redondito se cayó del edificio, dijo en voz baja, justo media hora después de que colgué el teléfono. Laura era la culpable, pero nadie podía castigarla. Me dolía y me entristecía, pero ya estaba entumecida. Me voy. ¿A dónde vas? Samuel dejó que el gato se escurriera de sus brazos. Sus manos vacías parecían suplicar. ¿Pero qué estaba suplicando exactamente? A casa. Toda mi fuerza se desvaneció instantáneamente. Se me nubló la vista, se me aflojaron las piernas y me desplomé. Al final, aún murmuraba 3 palabras: buscar a John. Pero antes de poder encontrarlo, me desmayé frente a Samuel. ¿Quién estaba tocando la puerta, gritando mi nombre? Hice todo el esfuerzo posible por mantenerme consciente, pero en mis pensamientos confusos solo había ruidos borrosos, como fragmentos incompletos, como si hubiera un hombre gritando y rompiendo cosas. Alguien agarró al médico de la familia por el cuello de la camisa. Ella es mi esposa, está enferma. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo vi. Era el médico de la familia, y a su lado estaba Rafael con expresión indiferente. Rafael le devolvió la pregunta. Ella es tu esposa, está a punto de morir, ¿y apenas ahora te enteras de que tiene cáncer gástrico? Señor Samuel, por favor cálmese. El médico de la familia luchaba por mantener la situación bajo control. Hace más de 2 meses le hice una llamada telefónica, y usted mismo dijo que los asuntos de la señorita Aitana no le concernían. Así que él debería haberlo sabido desde hace tiempo. Exhalé lentamente. La mascarilla de oxígeno presionaba mi rostro. El sonido de mi respiración era como una cuenta regresiva. Cada respiración era difícil y preciosa. Samuel se acercó. Antes de morir, vi con mis propios ojos a ese hombre orgulloso inclinar la cabeza ante mí. Quería tomar mi mano, pero temía lastimarme. La mantuvo suspendida en el aire, sin bajarla por mucho tiempo, como un niño que había roto su juguete favorito y quería repararlo, pero no sabía por dónde empezar. Después de un momento, se cubrió el rostro con las manos, y vagamente escuché el eco de sus sollozos resonando en la habitación del hospital. ¡Qué ruidoso! ¿Podía alejarse un poco de mí? Lástima que no podía hablar ni regañar a nadie. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el doctor Rafael se acercara. Moví los párpados y vi su figura blanca de pie detrás de Samuel. «Así la vas a molestar». «¡Lárgate!», gruñó Samuel con voz temblorosa, ronca y quebrada. Lloró durante mucho tiempo, tanto que hasta yo me fastidié. Solía pensar que era yo quien más lloraba. No imaginé que él también lloraría, y por mí. La gente solo se arrepiente cuando está a punto de morir. ¿Dónde estabas antes? Rafael habló palabra por palabra, como agujas clavándose en el corazón. Ella es tu esposa. En todos estos años, ¿alguna vez te preocupaste por ella? Antes desconfiabas de nosotros. Después de casarte seguías desconfiando. ¿Pero alguna vez pensaste que ella solo quería ser tu esposa? Me da lástima, Aitana. No pensé que se enfermaría, de verdad, no lo pensé. En el hospital había pacientes graves por todas partes. No podían comer. Toser sangre era lo menos grave. El dolor desgarrador tenían que soportarlo cientos de veces al día. ¿Cómo iba Samuel a saber esto? Él solo pensaba que estaba haciendo un berrinche por la muerte de John, que estaba exagerando, creyendo que tarde o temprano regresaría. Discutían junto a mi cama, sin importarles que yo fuera una moribunda. Samuel metió suavemente mi mano bajo las sábanas. De espaldas a Rafael preguntó: ¿No eres médico? ¿Puedes salvar a Aitana? Ella ya no quiere vivir desde hace tiempo. Nadie puede salvarla ya. Rafael decía la verdad. Llegados a este punto, nadie podía hacer nada. Samuel, sal de aquí. La habitación finalmente se quedó en silencio. Las sensaciones corporales se volvían cada vez más difusas. Mi mano fue levantada y puesta contra la mejilla de Samuel. Él besó mi palma, las lágrimas cayendo gota a gota. ¿Por qué no me dijiste que estabas enferma?
¿Porque John se fue? ¿Ya ni siquiera querías curarte? ¿Y yo qué voy a hacer? En tu corazón solo está ese niño. ¿Alguna vez me diste aunque sea un pequeño lugar? Samuel usó mi mano flácida para golpearse la cara. Fui yo quien estuvo mal. ¿Cómo pude tener celos de John? ¿Cómo pude tener celos de Rafael? Nosotros somos los esposos. Aitana. Despierta y pégame. Quieras gritarme o pegarme lo que sea, estoy dispuesto. Estaba llamando mi nombre. Podía escucharlo. Quería librarme de su mano porque vi a John haciéndome señas. Me estaba llamando mamá. Decía, «Mamá, aquí está muy oscuro. Tengo miedo». Quería correr hasta abrazarlo, pero la mano de Samuel me sujetaba firmemente. ¿Por qué en este momento aún no me dejaba ir? Capítulo 13. En el instante en que la aguja se clavó en mi piel, el dolor punzante me hizo fruncir el ceño y los dedos de los pies se me curvaron involuntariamente, sintiendo oleadas de dolor punzante. El medicamento fluyó por el tubo intravenoso hacia mi cuerpo. El dolor físico se desvaneció temporalmente, pero el dolor del corazón no puede curarse con ningún medicamento. Alrededor de la cabecera de la cama se movían figuras atareadas. Las voces de médicos y enfermeras, cargadas de urgencia, zumbaban en mis oídos. Las líneas del electrocardiograma subían y bajaban débilmente, como una vela vacilante en el viento. En el umbral de la muerte, ante mis ojos, apareció de repente la imagen de John. Estaba sentado en la hierba suave, su pequeño cuerpo tumbado entre la maleza, y al levantar la cabeza, su carita redonda mostraba 2 hoyuelos, y cuando sonreía se le curvaban las cejas, gritando dulcemente, «¡Mamá!». Intenté desesperadamente correr hacia él para abrazarlo, pero alguien gritaba mi nombre al oído, una y otra vez, con una urgencia desgarradora. La escena se distorsionó de repente, y el rostro de Samuel irrumpió, con los ojos enrojecidos llamándome. Pero yo solo quería seguir a John. Quise decir, déjalo ya. Irme así era mi último deseo. Pero él no se detuvo. Durante estos días, había traído a los mejores médicos, usado los medicamentos más caros, aferrándose a mí como quien se agarra a un clavo ardiendo. Pero ni los mejores medicamentos pueden salvar un corazón que no quiere vivir. Mi conciencia siempre seguía al John de mis sueños, pero en la realidad, Samuel me agarraba fuertemente la mano, negándose a dejarme ir. Hasta que la línea del electrocardiograma saltó bruscamente. Él me había arrastrado de vuelta desde las puertas de la muerte. Dijo que era mi salvador, que esta vida mía le pertenecía, obligándome a valorar mi vida. Estuve postrada en el hospital durante una semana, y durante esa semana, Samuel no se apartó ni un momento. Pero yo sabía que no podría aguantar mucho más. Al final de mi vida, vi a la persona que menos quería ver. La víspera de Navidad, Laura estaba de pie junto a mi cama. Mi aspecto demacrado y consumido probablemente la complacía mucho. Me miraba desde arriba, contemplando toda mi fealdad y enfermedad, con una sonrisa fría en la comisura de los labios. ¡Qué castigo del destino! Después de una pausa, añadió con voz venenosa. Es el castigo de Samuel. Todos estos años me engañó, me usó, me hizo entregarle mi corazón completamente, para después decirme que nunca me había amado, incluso quería quitarme el gato que me había regalado. ¿Con qué derecho? Su voz era entrecortada, como martillazos que golpeaban mi corazón inmóvil como agua estancada. Resultó que al final, ninguna de nosotras obtuvo lo que quería. Aitana, seguramente te preguntas por qué odiaba tanto a tu hijo. Laura inclinó la cabeza, acercándose a mi oído, y mientras aún tenía aliento, me dio el golpe final. Porque pensaba que era hijo tuyo y de Rafael. Yo se lo dije, yo falsifiqué el informe de paternidad, y él se lo creyó. Se echó a reír a carcajadas. Todo su cuerpo temblaba, pero lágrimas brotaron de sus ojos. Realmente se lo creyó. Algo latía violentamente en mi pecho, sin saber si era ira o algo más. Pero Laura no se detuvo. ¿Sabes qué? Cuando murió tu hijo, Samuel, su verdadero padre, en realidad se sintió aliviado. Pensó que con la muerte del niño podría empezar de nuevo contigo. Lo que él pensaba que era un comienzo, sin saber que ya era el final. Sostuve mis párpados pesados, entreabrí los ojos y moví un dedo. Lo primero que vi fue a Samuel entrando desde afuera.
agarró el brazo de Laura con fuerza, gruñendo que se largara. Laura gritó histéricamente, «Samuel, te lo mereces, te lo mereces». Sí, se lo merecía, y yo también. Después de que Laura se fuera, Samuel montó en cólera, insultó a mucha gente, como un desahogo impotente. Quiso darme agua, pero me negué a beber lo que él me ofrecía, así que tuvo que llamar a una enfermera. Él observaba desde un lado, y cuando la enfermera se fue, quiso limpiar la comisura de mi boca, pero volví la cara hacia la ventana, mirando la nieve que caía, y abrí la boca vacilante. «Ya casi es Navidad, ¿verdad?» Samuel. «Sí, mañana es Navidad. ¿La pasamos juntos?» Tenía que resistir hasta ese día, para ir a ver a mi John. «Aitana, te voy a curar». Samuel me agarró la mano a la fuerza, intentando alisar las marcas de las agujas, pero no podía borrarlas. Debería haberme dado cuenta antes. Adelgazaste tanto. Tenías tan mal color. ¿Cómo no me di cuenta de que estabas enferma? No se dio cuenta. Pero yo se lo había dicho. Ese día le pregunté tentativamente. Últimamente me duele mucho el estómago. ¿Qué haría si fuera una enfermedad terminal? Samuel solo dejó los palillos y dijo fríamente. Entonces no te mueras aquí. Trae mala suerte. Ahora sí era una enfermedad terminal. ¿No le parecía que traía mala suerte? La noche de Navidad siempre es bulliciosa y próspera. El árbol de Navidad del centro comercial era hermoso, verdecito, lleno de adornos, y la mayoría de los transeúntes se detenían a fotografiarse. Las luces de colores parpadeaban, iluminando cada rostro sonriente. Estaba sentada en el coche, envuelta en ropa gruesa. El gorro me cubría las cejas. Solo se veían mis ojos, mirando esta noche navideña a través de la ventanilla del coche. Empezó a nevar. Recuerdo que una vez, también aquí, tenía a John en brazos sentada en el coche. Él señaló el árbol de Navidad y dijo, «Bonito». Seguí su mirada, y vi a Samuel y Laura de pie bajo el árbol. Se estaban tomando una foto juntos. Se me encogió el corazón, y rápidamente le tapé los ojos a John. En este momento, entre la neblina nevada, me pareció ver a John vestido con un suéter rojo, sentado bajo el árbol, tocando las campanitas del árbol navideño. «Mamá, qué bonito esto». Sí que era bonito. Pero de repente desapareció la cara sonriente de John, reemplazada por el rostro angustiado de Samuel. Me rodeó los hombros con el brazo, dejándome recostar en su pecho. Aitana. Tenía tanto frío. Él quería darme calor, pero olvidaba que él mismo era un bloque de hielo. ¿Quieres bajar a caminar un poco? Negué con la cabeza. Solo quería echar un vistazo desde lejos, como si fuera a pasar esta Navidad en lugar de John. Seguía nevando. Las fuerzas se me escapaban del cuerpo poco a poco. Samuel pareció notar que mi temperatura corporal bajaba. Se apuró a frotar mis muñecas, llenas de moratones de las marcas de las agujas. «Aitana, ¿tienes frío? Dime algo, ¿sí?» Su mejilla se apoyó contra mi frente. Seguía teniendo ese aroma limpio y fresco, pero parecía tan lejano como de otra vida. Durante estos años, su cuerpo generalmente olía al perfume de Laura. El coche estaba muy silencioso. La calefacción nos aislaba del viento y la nieve de afuera. Me acompañó a ver la nieve. Su barbilla rozaba mi cabello, su voz suave como una pluma. «Aitana, ¿recuerdas por qué no te expliqué lo nuestro ese año? Debería habértelo dicho. Durante todos estos años, tuve muchas oportunidades». La nieve arreció. ¿Tendría frío John allá? No importa. Le encantaban tanto los dulces, pero la última vez que estuvimos aquí, no probó ni uno. Solo alzó su carita tierna y preguntó, «Mamá, ¿cuándo va a volver papá?» Ese era el último deseo de John, estar siempre con mamá. Mis párpados parecían cubiertos de escarcha. Lentamente los cerré. Resulta que lo último que se pierde es el oído. El alma parecía separarse del cuerpo, pero las palabras de Samuel continuaban. «Aitana, si no fuera porque papá dijo que se iba a casar con tu madre, si no fuera porque me pidió que te tratara como a una hermana, no deberíamos haber tenido este final. ¿No te parece, Aitana? Aitana, ¿tienes frío? Aitana, espérame». Ya no voy a esperar.
Quiero alejarme de él, en la próxima vida. En todas las vidas siguientes. No quiero volver a ver a esta persona. Las voces se alejaban cada vez más. Parecía haber llanto. Alguien me gritaba. La luz se volvía muy débil. Crecía y se encogía en mi campo de visión. Estaba tan cansada. Los párpados pesaban tanto que no podía levantarlos. Quise alzar la mano para abrazar a John, pero solo atrapé una sombra. Seguí persiguiendo, llorando y corriendo, hasta llegar al final del camino. Finalmente, vi a John. Tenía en brazos a Redondo, blanquito, y sonriendo me extendió la mano. «Mamá, ¿llegaste?» Esta vez, agarré firmemente la mano de John. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.